Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y te doy la bienvenida a estas clases virtuales y en este caso estoy a cargo del curso de razonamiento verbal. Bien, ya estamos en la segunda semana, digamos, o la segunda clase del mes de julio. Ya estamos próximos a las fiestas patrias, alumnos, ¿no? Espero que hayan colgado ya sus banderas en sus casas como los símbolo patrio, como símbolo pues de que nos consideramos y amamos todo lo que es acerca de la cultura del Perú, ¿no? Nos sentimos identificados por eso. Bueno, bien alumnos, la clase pasada hemos visto el tema de la comprensión lectora y los distintos factores que se atribuyen hacia ella para hacer una mejor comprensión, ¿no? Recordábamos que habían factores para hacer una comprensión lectora, ¿no? Físicos, psicológicos, cognitivos y sociales, ¿no? O socioculturales se puede decir también. Todos estos aspectos influyen e infieren en nuestra comprensión. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer ejercicios sobre la comprensión lectora. Vamos a leer textos, alumnos, ¿de acuerdo? Vamos a leer textos y vamos a tratar de entender lo que nos quiere decir el texto. Bien, este va a ser un día dedicado o una clase dedicada a la comprensión lectora. Vamos a empezar de un grado, se puede decir mínimo, y vamos a ir subiendo o escalando para ver en qué nivel nos encontramos y así poder pues mmm, tratar de resolver todas las dudas posibles. Bien, alumnos. Eh, yo sé que este video o esta clase tú la puedes retroceder, la puedes volver a reproducir y si lo haces 2, 3, 4 o las veces que sea necesario, es correcto hacerlo, alumno. ¿De acuerdo? Eh, recuerda los factores para poder entender y poder captar lo que quiere decir el texto, ¿no? Necesitas concentración, necesitas buena iluminación, necesitas estar súper concentrado, alumno. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer juntos y vamos a tratar de explicarlo. ¿De acuerdo? Bien, alumnos, entonces voy a darle 3 textos y vamos a hacer preguntas referentes a esos textos, ¿no? Voy a leer de manera pausada para que lo puedas entender. Sigue la lectura conmigo, ¿de acuerdo? Vas a seguir la lectura conmigo. Al principio lo voy a leer de corrido, alumnos. No voy a hacer ninguna pausa. Después voy a ir por partes recién tratando de explicar algunas cosas que de repente no se pueden entender para finalmente poder responder las preguntas de manera objetiva, alumnos. ¿Qué quiere ser objetiva? Que la respuesta tiene que ser concisa, que tiene que dar con lo que nos está pidiendo, no a nuestro parecer, no, sino que tiene que ser exacta. ¿Bien, alumnos? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el ejercicio número 1, alumnos, ¿de acuerdo? Bastante concentración, por favor. Se pide que si tienes un diccionario a la mano, ¿de acuerdo? Lo puedas utilizar. Y si no, pues puedes usar el internet para navegar. No hay ningún problema. La idea es que no te pierdas en el texto, alumno. Hay palabras que no vas a conocer y algunas te las voy a explicar, pero no quiero enrollarme en eso, ¿no? Lo que yo quiero es darte a entender lo que quiere decir el texto para hacer las preguntas y responder correctamente. Bien, bien. Vamos con el ejercicio número 1. Voy a leerlo de manera corrida, alumnos, ¿de acuerdo? Voy a tratar de leerlo de manera más objetiva posible. Bueno, empezamos. Dice, cuando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más importante de los tiempos modernos, la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. El objeto promete que, gracias a él, uno puede ser más veloz y estará conectado con más personas en más lugares y en diferentes tiempos. Cada objeto con que contribuya
a anular más tiempos y distancias, es decir, que ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles que se adosan al cuerpo, que se convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. Estos son los objetos que se cuelgan en nuestros cuerpos como un apéndice y se convierten, en cierto sentido, en nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que permitirán acceder directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos. Será entonces cuando llegue la era en la que no usaremos las máquinas, sino que todos nos habremos convertido en una de ellas. Bien, alumnos, hemos leído el ejercicio número 1, que es el texto número 1, y la verdad que ha sido muy pausado, o sea, lo he leído de manera pausada para que se pueda entender, ¿sí? En tal caso, vamos a ver las preguntas y de acuerdo a las preguntas vamos a responder lo que nos quiere decir el texto, ¿no? Dice así. La primera pregunta dice, ¿cuál podría ser el título del texto? ¿No? Tenemos, por ejemplo, las alternativas: ilusiones y desilusiones de los objetos tecnológicos. B. La adición de los objetos tecnológicos. C. Los objetos tecnológicos y sus promesas. Y D. Tenemos la velocidad de los objetos tecnológicos. Bueno, antes de pensar, o mejor dicho, antes de empezar, alumno, de poder responder la primera pregunta, tenemos que situarnos en lo que nos dice la pregunta concretamente. ¿De acuerdo? Ya la pregunta te está dando más o menos de qué habla el texto, ¿no? Porque dice cuál podría ser el título y todas las alternativas nos hablan de objetos tecnológicos, ¿no? Todas las alternativas nos hablan de los objetos tecnológicos y de ahí nos podemos agarrar para saber que el texto gira en torno a los objetos tecnológicos, ¿de acuerdo? Como vemos en el texto número 1, en el ejercicio 1, ¿no? Entonces, vamos un poco a desglosar esto para que se pueda entender, ¿no? Lo que nos dice el principio del texto, ¿de acuerdo? Nos está hablando que cuando compramos objetos tecnológicos, concretamente de repente nos referimos a un celular, ¿no? Compramos algo que nos ilusiona, ¿no? En estos tiempos modernos, ¿no? ¿No? Entonces, mientras más velocidad tenga, entonces mayor vamos a estar conectados, ¿no? Velocidad y ubicuidad. ¿Qué es ubicuidad, alumnos? La ubicuidad, pues, es estar en varios lugares geográficos al mismo tiempo, ¿no? O sea, nos podemos conectar con todo el mundo, ¿no? Y eso es lógico porque nosotros, eh, a mayor velocidad, a mayor capacidad de algo tecnológico, pues nos emociona más y hay más demanda de compra también, ¿no? Entonces, la primera parte va por ahí, ¿no? La ilusión que nos hace comprar algo mucho más moderno, ¿sí? Después nos está diciendo que el objeto, que gracias a él, pues nos podemos conectar con todo el mundo, ¿no? En diferentes tiempos y espacios, ¿no? Después nos está diciendo que cada vez que sale una versión más moderna, entonces se dejan de lado los anteriores, ¿no? Siempre va a prevalecer el que es mucho más veloz. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Dice, en un mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles que se adosan al cuerpo, adosar quiere decir que se incorporan, ¿no? Así como dice un apéndice se incorpora, se cuelga de nuestro cuerpo, ¿no? Después nos dice que ya se están después anunciando dispositivos que se van a conectar ya a nuestro sistema nervioso. O sea, ya no vamos a ser nosotros mismos, sino nos vamos a convertir en máquinas. Eso es lo que nos está diciendo. Podríamos convertirnos en máquinas, ¿no? Porque nosotros dependemos de los objetos tecnológicos.
nosotros le podamos dar el uso que queramos, así nos convertimos, como dice, en amos o en sirvientes cuando dependemos demasiado de ellos. Bien, entonces todo gira en torno a los objetos tecnológicos, pero vamos a ver la pregunta en sí. Vamos a retomar la pregunta, ¿no? ¿Cuál podría ser el título del texto? A ver, las ilusiones y desilusiones de los objetos tecnológicos. Habla de eso, sí, ¿de acuerdo? Pero no sería el título apropiado, alumno, ¿de acuerdo? Porque no estamos hablando de ilusiones y desilusiones, que si me compro o no me compro algo, no. De eso no estamos hablando. Después, B, la adición de los objetos tecnológicos. Podría ser, pero el texto no nos menciona ninguna adicción, ¿de acuerdo? Simplemente nos demuestra una ilusión que nos remite a comprar algo más moderno cada día, ¿no? No es una adicción. Bueno, C dice los objetos tecnológicos y sus promesas, ¿no? Bueno, podría ser porque el texto nos está refiriendo a qué? A que cada vez la tecnología va cambiando y se va actualizando, ¿no? En ese caso, promesas quiere decir las cosas que vendrán más adelante, ¿no? Que van a instalar sistemas tecnológicos en nuestro sistema nervioso para ya nosotros pensar como las computadoras automático, ¿no? Podría ser. Y D nos dice la velocidad de los objetos tecnológicos. Habla de la velocidad, ¿de acuerdo? Pero no solamente habla de la velocidad, alumnos. Nos estamos viendo, si tú retrocedes el vídeo, en el texto, nos está hablando de la velocidad y de lo que va a venir más adelante. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Bien, entonces la alternativa correcta sería la C, los objetos tecnológicos, ¿de acuerdo? Y sus promesas, ¿no? Lo que vendría más adelante. Bueno, ya respondimos a la primera pregunta. La pregunta número 2, con referente al mismo texto, alumno, ¿no? Dice, con respecto a los aparatos tecnológicos nuevos, ¿cuál no es una afirmación del autor? Bueno, tenemos que leer bien el texto, alumnos, ¿de acuerdo? Puedes retroceder el vídeo y volverlo a leer, pero también va a estar en el formato PDF, lo puedes volver a leer. Te está diciendo cuál no es una afirmación del autor. ¿Qué es lo que no afirma el autor? La alternativa A nos dice, se dice que en el futuro algunos podrían conectarse a nuestro sistema nervioso, ¿no? ¿Eso afirma el autor? Sí, eso lo afirma. Entonces, descartemos. Porque la pregunta es, ¿cuál no es? La B, son objetos que han llegado a convertirse en nuestros amos y sirvientes. ¿Recuerdas que la lectura decía eso? ¿No? Entonces, eso sí está afirmando el autor, pero la pregunta nos dice cuál no es una afirmación del autor. Entonces, tanto A y B lo descartamos, no son. C, la ilusión de la velocidad está relacionada con su compra. Por supuesto, el autor nos ha dicho eso en el texto, ¿no? Eso nos está diciendo en el texto, a mayor velocidad, mayor demanda de compra, nos ilusiona más conseguir algo más actualizado, ¿no? Entonces la pregunta no va con la alternativa, ¿no? Eso sí es una afirmación del autor. Entonces tampoco sería. Entonces, por descarte nos quedaría la D, pero la vamos a leer para ver realmente si es. Según su capacidad de ofrecer una velocidad más sintetizada del mundo, perdurará. Bueno, en realidad el autor no nos está diciendo eso concretamente, ¿no? Entonces dice, según su capacidad de ofrecer una velocidad más sintetizada del mundo, perdurará, ¿no? Nos está hablando de las promesas que puede hacer, pero no nos está diciendo concretamente eso, no está afirmando eso, ¿no? Entonces la alternativa sería la B, ¿no? Según su capacidad de ofrecer una velocidad más sintetizada del mundo, perdurará. Pregunta número 3, alumno. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Cuál es el sentido de la palabra ubicuidad en el texto? Ya lo he dicho. Si tú te acuerdas, acabo de decir que significa ubicuidad. Entonces, como un pequeño trabajo, vas a retroceder el vídeo y vas a encontrar la parte donde dice ubicuidad y te explico, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer igual, no te preocupes. A. Ubicuidad significa la relación con diferentes lugares y tiempos. B. La promesa de ser más veloz. C. La habilidad de ubicarse geográficamente en distintos o diferentes espacios. O D. La ilusión de ahorrar el tiempo. Muy bien.
Ubicuidad, alumnos, es estar en muchos lugares, ¿de acuerdo? Es una habilidad de estar en muchos lugares, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, en muchos lugares geográficos al mismo tiempo, ¿no? En tal caso, conectarnos con todo el mundo nos hace tener esa habilidad, la ubicuidad. Entonces, la alternativa sería la C. Muy bien. Ubicuidad en el texto quiere decir la habilidad de ubicarse geográficamente en diferentes espacios o lugares. Bien, entonces ya hemos resuelto las tres preguntas del ejercicio número 1. Muy bien, vamos subiendo de nivel, alumno, ¿de acuerdo? Vamos al ejercicio número 2, que es un poco más complicado. Por eso te pido suma atención, alumnos, ¿de acuerdo? Suma atención. El video lo puedes reproducir cuantas veces sea necesario, alumnos, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el 2. Lo voy a leer sin pausas, ¿de acuerdo? De manera lenta, ¿de acuerdo? Lo voy a leer y de ahí lo vamos a explicar para poder responder las preguntas. Bien, el texto dice lo siguiente. Las basuras de una gran ciudad constituyen un tema curioso, que tan pronto aparecen como desaparecen de la atención pública, siguiendo ciclos que al parecer no tienen que ver con lo sucio o lo limpio, sino con la política menuda, barata y cotidiana. Más que un tema de estudio y reflexión para buscar soluciones permanentes, el asunto de los desechos sirve a los políticos como pretexto para criticar al otro. Mientras tanto, las ciudades no están limpias y el conjunto de sus habitantes oscila entre considerar que falta alguna fórmula maravillosa que se encargue de todo y desconfiar de cualquier propuesta que se le ponga al frente. Observar lo que sucede con los desechos nos coloca en un excelente mirador para reconocer el funcionamiento de una ciudad. Así sabemos lo que ella produce y consume. Apreciamos la multiplicidad de realidades geográficas. También podemos explorar las costumbres de sus habitantes, su organización, así como las relaciones entre ellos mismos y con la autoridad. En un país con tantas diferencias como el nuestro, la desigualdad social y económica se expresan de manera clara en las basuras. Punto final, alumnos. Bien, bien, alumnos, te das cuenta que es una lectura un poco más complicada, que está hablando de política, ¿no? De la basura, el tema de la sociedad, de la suciedad en la sociedad, ¿no? Entonces, está hablando de la atención pública, ¿no? De la política, está hablando de promesas, está hablando de desconfiar, está hablando de buscar la solución o buscar fórmulas, etcétera. Entonces, a primera instancia vemos algunas cosas que podemos captar. Pero en realidad, alumnos, tenemos que volver a leer, leer y leer y leer. Y de acuerdo a eso, entonces podemos responder. Vamos con las preguntas concretamente para que nos sitúen un poco en lo que queremos decir, ¿no? Dos preguntas, alumnos, para este ejercicio número 2. Bien. El título del texto te está diciendo, o sea, está diciendo cuál es la síntesis de todo lo que nos está hablando el texto, ¿no? Tenemos cuatro alternativas y la A nos dice lo siguiente. Los indicadores de política de una ciudad, ¿no? B, la desconfianza de la población, ¿de acuerdo?, hacia los políticos. Muestras para conocer cómo funciona una ciudad, ¿no? Y D, una aproximación a la desigualdad social. ¿Cuál crees tú que es la alternativa correcta, ¿no? ¿Cuál sería el título concreto para este texto, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, ya, como acabamos de decir, está hablando de que la ciudad
se conoce por su forma de gobierno, ¿de acuerdo? Y por la limpieza, se puede decir, ¿no? Entonces, eh, sabemos que nuestro país es, digamos, es totalmente, hay diferencias, ¿no? Diferencias tanto social como económica, diferencias radicales, quiere decir extremas, ¿no? Y nos está diciendo también que la gente está entre decidir en considerar algo que se pueda solucionar con el tema de la basura o totalmente desconfiar de cualquier propuesta que se le ponga al frente, ¿de acuerdo? Entonces, también nos hace conocer qué tipo de país somos, ¿no? Nos reconoce ante los demás, ¿de acuerdo? Cómo está ubicado no solamente en nuestro país, sino en nuestra ciudad, donde vivimos actualmente. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para este ejercicio número 2? Entonces, vamos a deducir que la alternativa correcta a la pregunta número 1 sería C. Muestras para conocer cómo funciona una ciudad. Porque de todo el texto, alumnos, que te está dando, ¿de acuerdo? Nos está diciendo cómo podemos conocer una ciudad. Muy bien, por la basura y por los políticos que hay. Entonces, la política no hace nada y se manifiesta todo en las calles sucias, ¿no? Entonces, el título correcto o concreto de este ejercicio sería C. Muestras para conocer cómo funciona una ciudad. La pregunta 2, ¿de acuerdo? O el enunciado 2. Ahora, se puede deducir que si las ciudades no están limpias, es producto de qué, alumno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es tu deducción? ¿No? ¿Por qué las ciudades no están limpias? ¿Producto de qué? ¿Causa de qué? A es la falta de una fórmula maravillosa, ¿de acuerdo? No enfocar el problema como participa un tema de estudio, esa sería la causa, ¿no? Que los ciudadanos no participan o que la pobreza del país en el que se vive sería el producto. ¿Crees que sea la pobreza, la falta de limpieza? ¿Tú qué dices? Yo creo que no, yo creo que hay pobres muy limpios, ¿no? A viceversa de gente que tiene, pues que no es nada limpio, ¿no? Que los ciudadanos no participan sería el producto de que las ciudades no están limpias, pues tampoco creo, ¿no? Podría ser entre la A y la B, la falta de una fórmula maravillosa o no enfocar el problema como un tema de estudio, ¿no? Entonces, una fórmula maravillosa no es que, encontramos la solución y vamos, no. Entonces, tampoco sería la alternativa. ¿Por qué? Porque no es algo mágico. Yo encontré la fórmula y así ya nunca más va a haber basura. Eso no sucede, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto para saber por qué las ciudades no están limpias? ¿Cuál es la causa? Entonces, la alternativa sería la B, no enfocar el problema como un tema de estudio. Entonces, la política no se encarga de eso, los políticos, ¿de acuerdo? Se encargan de otras cosas, ¿de acuerdo? Pero habría que enfocarse en el problema como un problema de estudio, ¿no? Sería la alternativa, la B, ¿de acuerdo? Bien, alumnos, vamos por el ejercicio número 3. ¿De acuerdo? Este ejercicio es ya mucho más avanzado y necesita mucha más atención posible, alumno, ¿de acuerdo? Y es un texto un poco más prolongado, más largo. Acuérdate, alumnos, lo que voy a leer a continuación puede parecer un poco tedioso, pero es importante que tú lo puedas captar. Vuelvo a leer cuantas veces sea necesario, alumnos, ¿de acuerdo? Tiene que ver con literatura, algo que tú estás estudiando. ¿De acuerdo? No te voy a explicar ahorita la clase de literatura, pero te puedo explicar algunas cosas, ¿de acuerdo? Para eso ya está el curso de literatura. Pero el texto en sí habla sobre el problema en el siglo XVIII, que lo vamos a ver, sobre la literatura, ¿de acuerdo? Empiezo a leer sin pausas, alumnos. Recuerda que el texto es más complicado y es más amplio, así que atentos, por favor. Y dice así. Por lo que se ha dicho anteriormente, pareciera a primera vista que escritores del periodo asignaban a la literatura una función similar a la utilitarista neoclásica o a la edificante romántica. Sin embargo, no era así. Por el contrario, existía una marcada diferencia en el uso que daban los naturalistas al texto escrito con respecto a los escritores
anteriores. En efecto, desde el instante que se considera a la obra literaria como un documento revelador de condiciones sociales, se le está designando directamente una función cognoscitiva. La literatura sirve para conocer la realidad, es decir, para hacer un diagnóstico de ella, y no como afirmaban los románticos, para edificar espiritualmente al hombre. La doctrina positivista, en la cual se fundamenta el naturalismo, no considera al hombre como un ser espiritual, sino simplemente material. La vida espiritual no existía para los autores naturalistas. El ser humano, como cualquier animal, era sólo un ente fisiológico movido por las fuerzas de sus impulsos y su temperamento. Por tanto, la tarea del novelista, decía Zola, es descubrir mediante la investigación las causas del comportamiento de la bestia humana, tal como se investigan las causas del comportamiento de los seres irracionales. La literatura naturalista, pues, ejerce una función cognoscitiva de denuncia social. De este modo, los naturalistas fueron capaces de descubrir y denunciar públicamente una serie de injusticias y tropelías cometidas por unos en la persona de otros. Esto es lo que hace Benito Pérez Galdós en novelas como las que tienen por protagonista al avaro Torquemada o en otras como Misericordia, donde presenta la vida infrahumana de los mendigos y en general de los marginales sociales. Lo mismo sucede en la literatura hispanoamericana de fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Un autor como Baldomero Litio, 1867 y 1923, por ejemplo, centra su atención en los mineros del carbón, preferentemente para publicar la injusticia inhumana que se cometía con ellos, a quienes los patrones consideraban menos que bestias de carga. Algo similar hace en poesía Carlos Pessoa Vélez, 1879-1908, pero proyectando su mirada al ambiente campesino. Pessoa Vélez descubre, por ejemplo, que en el campo reina una odiosa dominación de los patrones sobre los siervos. Los dueños de fundos no son solamente propietarios de la tierra, sino también de los seres que en ella trabajan. En pleno siglo XX, los campesinos todavía viven y trabajan en condiciones denigrantes, sometidos a las peores humillaciones de su dignidad, desposeídos incluso de su derecho de elegir y construir su propio futuro. Punto final. Bien, alumnos, ¿qué te pareció la lectura? ¿No has entendido nada? No, no te preocupes. Yo sé que algo has entendido. Por lo menos más del 50%, ¿no? Bien, alumnos, como ves, es una lectura un poco más extensa, un poco con temas ya específicos. Nos estamos adentrando aquí en lo que es la literatura, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Y hay distintos autores que muestran sus obras, pero no nos está diciendo o no estamos concretando aquí que los autores nos quieren dar a conocer sus obras. Eso no sería el tema, digamos,
el tema principal, ¿no? Que los autores nos enseñen sus obras, ¿no? Sino que el tema aquí es, como decía al principio, como antes, eh, como antes se decían de los literatos, ¿no? De la literatura, ¿no? En función a qué escribían, ¿de acuerdo? Entonces, en función a que una literatura utilitarista, neoclasista, o una literatura romántica, edificante, ¿no? Estamos hablando de tanto la literatura naturalista, ¿de acuerdo? Utilitarista o la literatura romántica, ¿no? Entonces, hace una diferencia, ¿no? Que la literatura utilitarista neoclasista tiene que ver con la literatura naturalista, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué era la filosofía naturalista en ese tiempo? Pues la filosofía naturalista en ese tiempo era que el hombre no tiene espíritu, simplemente así el hombre. El hombre no tiene espíritu, es solamente materia, ¿de acuerdo? Un poco haciendo memoria de las clases de filosofía, ¿no? Recuerdas que tanto Platón como Aristóteles decían que nosotros éramos seres materiales y que nuestro espíritu también existe. Pero la filosofía ya prácticamente moderna nos dicen, con respecto a la filosofía naturalista, que el hombre solamente es materia, ¿no? El hombre nunca ha tenido espíritu, entonces se rige en base a, digamos, a sus impulsos, ¿no? A sus impulsos y pues actúa de acuerdo a ellos, ¿no? Como una bestia humana, dice, ¿no? Por ahí. Entonces, por parte habla de eso la lectura, ¿no? Entonces, no es algo romántico como escribían los romanticismos, ¿no? Por otra parte, se puede resaltar y ver que todos los autores que se nombran aquí del siglo XIX y tanto del XX, ¿no? Que van a mostrar su literatura, ¿de acuerdo? Pero en función a qué? A las realidades sociales, ¿no? No es algo que nosotros creamos como una fábula, ¿no? La literatura como una fábula, como un cuento, no. Sino que la literatura va enfocada a las situaciones reales de cada sociedad, ¿de acuerdo? Situaciones reales de cada sociedad. Entonces, alumnos, vamos a leer las preguntas para ver más o menos en qué nos quiere situar este texto. Bien, 5 preguntas. ¿No? La primera nos dice, ¿cuál sería el título adecuado para este texto? Bien, alumnos, como ya te he hecho un resumen y vemos las alternativas, ¿de qué está hablando el texto en concreto? ¿No? De los escritores, de las obras literarias, de los periodos literarios o de la literatura de los naturalistas. Bien, alumnos, vamos a hacerlo rápidamente. Está hablando, está bien, está hablando de escritores, también está hablando de obras literarias, también está hablando de algunos periodos literarios, pero en conclusión está hablando de todos ellos, que es la literatura de los naturalistas, alumnos. Muy bien, entonces la respuesta sería la alternativa D, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta número 2 nos dice, los escritores hispanoamericanos citados en este texto, ¿a qué siglo corresponden, alumnos? ¿A qué siglo corresponde? A ver, si tú has escuchado, ¿no? ¿Solo al siglo XIX, solo al siglo XX, siglos XVIII o siglos XIX y XX? Si has escuchado en el texto. Muy bien. Siglos XIX y XX. Recuerda que eso está en el texto, alumnos. Sería fácil de responder. Entonces, muy bien. La pregunta número 3. Del texto se infiere qué, ¿no? O sea, se deduce qué. ¿De acuerdo? A. La literatura romántica es más importante que la naturalista. Eso nos está diciendo. B. Aquí se refiere a la literatura naturalista. C. Tanto la literatura romántica como la naturalista consideran por igual al hombre. D. Solá es un escritor hispanoamericano. ¿Cuál crees tú? Bueno, Solá no es, bueno, escritor hispanoamericano, ¿no? Vamos a ver cuál es. Es francés, ¿no? Solá es francés. Entonces, ¿la literatura romántica es más importante que la naturalista? Nos dice no. Aquí se refiere a la literatura naturalista que dices tú. Muy bien. Sería la alternativa B. Entonces, sí, porque la literatura romántica como naturalista en la C no es lo mismo. Recuerda que la naturalista nos demuestra que el hombre es un ser material, no solamente, ¿no? Y que ve las realidades. Pero la romántica no. La romántica ya habla de poemas y cosas así, ¿no? Entonces, la pregunta número 4 dice, según referencias del texto, la literatura neoclásica habría sido ¿qué cosa?
Recuerda, al principio del texto decíamos, ¿no? ¿Qué habría sido la literatura neoclásica? A, utilitarista, B, edificante, C, cognoscitiva o D, artística. Muy bien, estamos hablando de una literatura neoclásica utilitarista. Muy bien, la respuesta es la A. Y 5. Del texto se concluye que la literatura naturalista, ¿qué? A ver, A, instruye al espíritu humano. B, hace conocer el alma del hombre. C, muestra la realidad social. O D, da ejemplos de cómo vivir. A ver, alumnos, ¿de qué se hablaba de la literatura naturalista? ¿Instruye el espíritu humano? Pues no, ¿de acuerdo? No. B, ¿hace conocer el alma del hombre? Pues tampoco. Acuérdate que la filosofía naturalista cree que el hombre es un ser material, más no espiritual, ¿no? C, ¿muestra la realidad social? Pues sí, alumnos, ¿de acuerdo? Recuerde que todos los textos literarios naturalistas nos van a mostrar la realidad a modo, digamos, de cuento o de fábula, pero enfocándolos a la realidad en la que vivimos, ¿no? Si tú quieres hacer una obra literaria, ¿de acuerdo? Te vas a enfocar en algo, alumnos, ¿no? En la realidad del Perú, en la pobreza, en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Siempre a modo literario, perdón. Entonces, la literatura naturalista nos va a enfocar a qué? A mostrar una realidad del entorno social. Entonces, la respuesta sería la letra C. Muestra la realidad social. Bien, alumnos, entonces hemos visto estos tres textos y la próxima clase vamos a seguir viendo más textos en un nivel un poco más avanzado para que se pueda entender. Si no has entendido, alumnos, algo, entonces te recomiendo buscar algunas palabras en el diccionario y en tal caso volver a reproducir el video en las partes que no entiendes para que se pueda entender mejor, alumnos. Recuerda que tienes que estar leyendo. Si puedes imprimir el texto, lo imprimes, alumnos. Y lo lees, lo vuelves a leer y vas a ver, vas a ver que no es tan complicado como parece, alumnos. Al principio lo parece, pero si tú tienes una buena lectura, ¿de acuerdo? Lo vas a poder entender. Bien, esa es mi recomendación. Vamos a la tarea. ¿Qué nos dice la tarea? Lee atentamente cada texto que te voy a mostrar, ¿no? Y responde objetivamente a las preguntas. Objetivamente quiere decir responde lo que es, no lo que a mí me parece, ¿de acuerdo? Bien, entonces el texto 1 no lo voy a leer, alumnos, solamente lo voy a mostrar para no perdernos en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un texto 1 que vas a tener que leer y va a haber sus respectivas preguntas con referente al texto. ¿Bien? Dos preguntas. El texto número 2 también lo vas a leer, ¿de acuerdo, alumnos? Detenidamente, pausadamente, ¿bien? Si quieres lo vuelves a leer cuantas veces sea necesario y vas a contestar las tres preguntas sobre ese texto número 2, alumno. ¿Bien? Y del mismo modo el texto número 3, ¿de acuerdo? Vas a leerlo tranquilamente y vas a tratar de responder a estas tres preguntas, ¿no? Bien, alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que te haya servido estas clases y recuerda que la próxima clase vamos a volver a hacer más ejercicios, alumnos, ¿de acuerdo? Para que puedas entender, para que puedas captar mejor, alumnos, la idea central del texto y lo que nos pregunta. Siempre basémonos en las preguntas, alumnos, ¿de acuerdo? Fijemos en si la pregunta te quiere decir otra cosa, alumnos, ¿de acuerdo? O sea, te lleva a otra cosa, responde siempre lo que dice la pregunta, ¿no? Siempre. Bueno, alumnos, eso sería el tema del día de hoy. Que te vaya excelente, alumnos. Buen día.